Buenos días. Es un placer introducir a Luciana Tano, que es doctora en medicina y un PhD de la Universidad de Sao Paulo y está ahora trabajando en Montpellier. Y Luciana también es un nuevo miembro de la Junta de Directores y es un placer tenerla aquí con nosotros. La otra moderadora es la profesora Elizabeth García, que es profesora de la Universidad de los Andes y ahora está trabajando en el alergeno de insectos, especialmente en la picadura de insectos, y nosotros también estamos muy orgullosos de tenerla aquí en esta sesión. Gracias a todos ustedes por venir. Y Luciana y Elizabeth. Thank you very much for the kind introduction. Gracias por esta invitación. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión del simposio. Y este simposio son temas candentes en la alergia a los ácaros, y vamos a empezar a invitar a nuestra primera conferencista. Y nuestro primer conferencista es Leonardo Puerta. Él es profesor del Instituto de Inmunología de Investigación Inmunológica de la Universidad de Cartagena, y la mayoría de ustedes lo conocen porque conocen su trabajo en la alergia al polvo de ácaros. Es un doctor en ciencia de la Universidad Javeriana y el doctor Puerta, su charla va a ser acerca de la alergicidad modificada a los ácaros. Bueno, gracias a los organizadores de esta reunión por haberme invitado a presentar mi trabajo, y bueno, he tenido la oportunidad de compartir con mis colegas y todos mis amigos que visitan esta ciudad donde vivo. Bueno, los ácaros de la cárcel tienen altas fuentes, especialmente en el trópico, donde ellos tienen una alta frecuencia de la sensibilización y enfermedades alérgicas en individuos atópicos. Tienen un número diverso de alérgenos con diferente reactividad al enlace de IG, y la fuente, el origen del ácaro, que por qué es tan alérgico es desconocido, pero hay muchos métodos y maneras para tratar de modificar la alergenicidad. Este tipo de métodos también también están generados por los desarrollos en la clonación molecular, que ha permitido mucho progreso en la caracterización y métodos para modificar la actividad alergénica de estas moléculas. Okay. La modificación del alergeno tiene el propósito de reducir algunas propiedades alergénicas, y en este caso podemos obtener diferentes moléculas por diferentes métodos que tiene mutagénesis, poligómeros, donde diferentes moléculas se conjugan, donde están alterando la estructura o están haciendo proteínas. Pero los puntos importantes es que cuando se modifican estas moléculas, ellos tienen que modelinizar la inmunorrespuesta. A la misma vez tienen que preservar
algunas especificidad de las células y también tienen una inmunorespuesta. Por tanto, tenemos un desafío con este tipo de moléculas. Mi charla el día de hoy vamos a hablar principalmente acerca de poder hacer la mutagénesis del sitio y el poder hacer las proteínas híbridas. Bueno, les voy a mostrar el DOTI13, que es un alergeno de las Plume tropicalis que generalmente inducen bajas frecuencias de reactividad IG, pero algunos pacientes reaccionan con alta frecuencia e intensidad. Por tanto, nosotros tratamos de investigar las propiedades alergénicas de estos alergenos. Y nosotros generamos 3 mutantes por métodos PC, los cuales introducen algún tipo de modificaciones a la estructura de la molécula. Por ejemplo, nosotros generamos N3, donde podemos ver la mutación mediante methylating, y T6, donde reemplazamos lisina por metionina y también reemplazamos lisina por metionina y lisina por la solución. Estos aminoácidos están en la superficie y por tanto, mediante esta modificación, nosotros vemos lo que sucede en esta molécula. Sabemos que estos aminoácidos están involucrados en muchas regiones antigénicas, lo cual estuvo predecido por herramientas informáticas. Con esta molécula nosotros hacemos experimentos cuando nosotros evaluamos el suero de pacientes alérgicos sensibilizados al DOTI13. Nosotros en este caso podemos ver creo que pasa algo con la batería del control. Nosotros podemos, cuando vemos estos diferentes mutantes que tenemos en pacientes alérgicos que están sensibilizados, podemos ver que el nivel de IG2, NH y N3, que los mutantes que tienen niveles de IG más bajos comparados con el DOTI13 y el M6. Entonces hay una reducción en la reactividad IG. Nosotros escogemos estas variantes para poder hacer la liberación de histamina y también una tamización pretest para para el ensayo de liberación de histamina. Podemos ver que los mutantes M3 y los NH inducen una liberación de histamina más baja que el DOTI13, tratando de ver y cuando nosotros evaluamos estas variantes en los pacientes sensibilizados al DOTI13, podemos ver que el NH no induce ningún tipo de reactividad y el N3 tiene una reactividad similar comparado con los alérgenos. Estos datos indican que estas variantes tienen un perfil que es hipoalergénico. Dentro de esta línea de trabajo podemos generar algunas conclusiones, quería decir que los aminoácidos, la lisina 85 y la lisina 93, que son y mediante la mutagénesis ubicado en la superficie de la molécula, podemos inducir donde podemos generar hipoalergénicos y
por eso que los mutantes pueden ser analizados aún más para poder, si puede tener algún efecto beneficioso en los pacientes alérgicos a los ácaros. Estos son algunos resultados cuando el doctor en donde han tenido algunos hipoalergénicos donde tienen que reemplazar 3 o 4 aminoácidos como la lisina. Es que vamos a caminar a nuestro trabajo que hemos hecho con las proteínas híbridas. Las proteínas híbridas tienen la ventaja de que ellos contienen diferentes regiones antigénicas de diferentes alérgenos. Por tanto, como molécula única se pueden ejercer una respuesta con una especificidad para diferentes moléculas. Mediante clonación molecular y para la secuencia de ADN como la codificación por una molécula única, nosotros podemos generar varias proteínas híbridas. Nosotros tenemos el DP4, DP5 y tenemos el MABAT-BD2 que contienen diferentes regiones de alérgenos del medio ambiente. Y nosotros creamos una secuencia artificial de DNA y de ADN y una codificación por una molécula 1 y la utilizamos para producir esta proteína en la E. coli. Entonces, cuando evaluamos estas moléculas mediante la reactividad IG, y cuando se evalúan estas moléculas mediante reactividad IG utilizando de los pacientes, de los sueros de los pacientes, pudieron ver que los niveles de IG para el DPS4 eran significativamente más bajos que el extracto. También cuando el MAT-B2 los niveles eran significativamente más bajos que el Roma tropicalis. Y después de eso nosotros seleccionamos pacientes sensibilizados al DPS4 para poder comparar la reactividad y con alérgenos purificados, y en este caso también comparamos el DRP1 y bueno, y entonces aquí vemos que entonces aquí podemos ver, y en este caso entonces más bajo que el DRP2. Y también tenemos que evaluar mediante la simetría de flujo. Aquí podemos ver los datos de la simetría. Bueno. La próxima. Bueno, estos son los resultados de la estimulación de estimulación por sintometría de flujo, y aquí podemos ver que la proteína híbrida, en este caso tiene una liberación de histamina más baja que la cual es inducida por el teronísero RP2 y PLOTI5. Ese es un alérgeno purificado, y el bioextracto en este caso que son significativamente más bajo. Es mucho más bajo, pero fue obtenido por el extracto, el Pneumotropicalis. Bueno, entonces podemos ver que esta proteína híbrida no se muestra ningún tipo de alergenicidad. Bueno, cuando nos movemos,
Okay, now we Bueno, ahora tratamos de saber si el epítope que está en la molécula híbrida está presente, está representante donde podemos ver el alergeno que está. Entonces, para eso, entonces aquí podemos ver un anticuerpo monoclonal utilizando, aquí podemos ver el anticuerpo monoclonal y también también utilizamos la prueba de inhibición de lisina. En el ensayo de bloqueo que está aquí podemos ver que la proteína híbrida es reactiva al anti-RP2 y el 1, los que son anticuerpos monoclonales. También utilizando la prueba de lisina podemos ver que la mayor concentración para utilizar en esto, la proteína híbrida puede tener una inhibición al RP con el alergeno purificado de RTP2 y al alergeno purificado. Eso es el resultado que indica que algún epítopo de los alergenos están representados en esta molécula. Esto es muy importante para poder ver la posibilidad de utilizar esta molécula en algunas pruebas de inmunoterapia o para estudiar la respuesta inmune. Bueno, nosotros queremos saber qué pasa con esta respuesta y donde nosotros sabemos la respuesta del tracto alergénico. Bueno, este es el modelo que se utiliza, que fue sensibilizado 3 veces al día y después tuvo un desafío intranasal 3 veces. Después del último desafío hubo una función pulmonar y después para el análisis de muestras biológicas el grupo de ratones fueron similares, tuvieron una administración similar con Blume tropicalis y también el control fue administrado con BBS. Entonces ahora vamos a mostrar dónde está vamos a ver cuál es la respuesta que fue inducida en este modelo animal. Bueno, primero les voy a mostrar algunos datos acerca de la función pulmonar mediante pletinografía. Y aquí podemos ver, aquí podemos ver que estos son datos de 6 ratones y nosotros podemos ver que en diferentes concentraciones de patacolin, utilizando el marcador de mejorada, que es un marcador para la resistencia del flujo de aire a la vía aérea, podemos ver que no hay ninguna asistencia para mejorar la dosis de metilcolina comparado con los efectos que uno observaría con el extracto de Globis proticalis. Es una diferencia significativa con unas mayores concentraciones cuando se usa. Entonces, estamos viendo el efecto a nivel pulmonar, a nivel de tejido pulmonar mediante histopatología. Aquí vemos algunos ratones podemos ver diferencias que aquí podemos ver que no hay infiltración en el tejido y mediante aquí se puede ver que mediante la tinción y podemos ver ratones que tienen una infiltración perivascular y también mediante una tinción podemos ver que no hay producción de mucosa y aquí podemos ver que hay mucha producción de moco, que es la respuesta inflamatoria.
Pero los datos de 6 ratones, cuando le hacemos un análisis semicuantitativo de inflamación, podemos ver que solamente la infiltración perivascular fue más baja con la proteína híbrida. Y también aquí podemos ver que no hay diferencia significativa con el extracto. Bueno, nosotros queremos ver qué sucede con la citoquina y con el factor en los pulmones mediante el PCR. Y también podemos ver acá que el IL-13, que fue significativamente más bajo, es mucho más bajo que los ratones que reciben implementus ricalis. Y cuando nosotros queremos ver la presión relativa de la interleuquina 10, y nosotros podemos ver la diferencia, que hay una mayor expresión comparado con el doble tropicalis. No hay diferencia significativa con la expresión de IL-5. También vemos el factor de transición. También podemos ver, aquí podemos ver el factor de transcripción. Podemos ver que hay una mayor expresión con los ratones que reciben MB2 que el Polymi tropicalis. Y aquí podemos ver que no hay diferencia, que es mucho más bajo, Estos datos sugieren que los ratones que reciben los híbridos de pronto pueden mostrar una diferente regulación. Es una respuesta regulatoria diferente donde se puede comparar lo que sucede con el Polymi tropicalis en este caso. Bueno, entonces nosotros vamos a ver qué sucede con la cuantificación de la citoquina. Bueno, entonces de pronto el problema no funciona muy bien. Hay un problema con la batería. Bueno. Next. Bueno, esos son los datos de la cuantificación de citoquinas en el fluido intestinal del ratón. Aquí podemos ver que es significativamente más bajo el IL-13 en el ratón que recibe MAB2 que el que recibe Pluma tropicalis. Y los niveles de interleuquina 10 es mucho más elevado en lo que se recibe la proteína híbrida que en el extracto de Blumix tropicalis. Y también en el interferón gamma es significativamente más altas que en el Blumix tropicalis. Entonces aquí en la interleuquina 5 podemos ver la citoquina, podemos ver que no hay diferencia significativa aunque fue más baja. Esto junto con los otros, junto con la otra expresión en el tejido pulmonar, están indicadas que
que esta proteína recombinante no genere una respuesta alérgica que es por el extracto, que este es el punto de este resultado. Cuando estamos viendo la respuesta inmune, nosotros podemos ver que los niveles IG que recibe proteína híbrida es significativamente más baja que lo que se recibe en el extracto. También, básicamente, el MABA-BD2, cuando utilizamos el DPF4, podemos ver que el nivel IG fue significativamente más bajo. Este ratón, la respuesta fue fuerte, y más que todo con el HG28. Por este motivo, estamos haciendo una comparación de la proporción del IgE de IgT2 para el cálculo de ver cuál es el peso de la respuesta inmune, si es más de TH1 o TH2. Aquí podemos ver que esta proporción es menor de 1 cuando reciben DP2 y DP4, en contraste a lo alto nivel o el mayor valor con el extracto. Eso indica que en este ratón la administración están induciendo diferentes tipos de respuestas que ocurren con el extracto del ácaro. Entonces, nosotros tratamos de analizar lo que pasa con el epitopo. Recuerden que esta molécula es artificial y por tanto combinan diferentes tipos de moléculas, y nosotros tratamos de tener una representación de los diferentes epitopos. Entonces, nosotros podemos verificar si los anticuerpos de la IgG en los ratones y reconocer el alérgeno que proviene del ambiente. Esto lo hace más que todo este experimento, y con la interleuquina, donde nosotros lo ponemos en una fase sólida, en un estrato de proteína recombinante, un alérgeno purificado cuando vemos que la muestra de suero de los ratones que reciben MABA-BD2, nosotros podemos ver aquí que ellos responden bajo la proteína que genera la respuesta inmune, pero también reconocer el extracto y reconocer el alérgeno purificado. Entonces, esto es un punto muy importante, pero yo sugiero que esto puede decir que los ratones pueden reconocer que a los relacionado con esto, nosotros tratamos de ver si estos anticuerpos que esto puede hacer un beneficio contrastar la respuesta IgE para tratar de analizar si estos anticuerpos pueden bloquear la reactividad IgE para el extracto alergénico del suero para los pacientes mioalérgicos. Estos mecanismos para el anticuerpo es el marcador para la eficacia para los pacientes con inmunoterapia. Esto quiere decir que estos anticuerpos que reciben el recombinante pueden bloquear o inhibir la reactividad de diferentes pacientes alérgicos a los alérgenos medioambientales. Nosotros podemos ver aquí, cuando vemos experimentos, que la inhibición de
que la inhibición a estos pacientes del recombinante pueden inducir la diferencia de 96% a 54%. Eso es del extracto. Entonces, aquí podemos ver el rango de la inhibición de algunos pacientes, 35 al 90%. Esos son los datos diferentes, pero todos ellos muestran diferentes grados de anticuerpos que bloquean el IgE. Bueno, esto también... esos son los datos que sugieren que esta proteína respuesta a una respuesta que el extracto de Plumis tropicalis y en adición puede generar anticuerpos que bloquean el IgE y que pueden representar la importancia para la inmunoterapia. Próxima. Nosotros podemos concluir desde aquí que el epitopo están representados en las proteínas híbridas. Entonces, esto genera menos reactividad que el alergeno purificado. Y lo que podemos ver que la administración de este tipo en el ratón genera menos respuesta inflamatoria y además induce anticuerpos bloqueadores de IgE y todos ellos generan un valor para estas proteínas para los ensayos. Y eso lo pasas al menor. Entonces, bueno, aquí vemos la proliferación y perfil de citoquinas. Bueno, el punto más importante, también hacer los reconocimientos, todas las instituciones hacen posible este trabajo. Que contribuyen a los diferentes tipos de experimentos de este trabajo. Muchas gracias por esa presentación.